Bienvenidos a Construyendo a Chispas, el blog ahora en vídeo. Muy buenos días a todos. En este vídeo de hoy vamos a ver cómo generar números realmente aleatorios en Arduino. Para ello usaremos una placa Arduino y un trocito de cable. Que realmente hay métodos mucho mejores. Si busquáis por internet tenéis un montón de esquemas de circuitos que generan números aleatorios, generalmente a partir de dos componentes similares y el ruido, el ruido térmico, por ejemplo, que existe en ellos. Bueno, hay un montón de opciones, pero son ya montajes complicados y yo quería hacer algo muy sencillito para que vierais cómo funciona un generador de números aleatorios por hardware. Además, este funciona. Si tenéis que generar números aleatorios para securizar, las ciudades de un país, pues no os recomendaría esto. Pero para el 90% o el 99% de los casos, sí. Vale, ¿en qué se basa esto? Pues si miráis por ahí por internet, más sitios, veréis que la mayoría de veces que se habla de generar números aleatorios en Arduino, lo que se usa es leer un puerto analógico donde no he conectado nada y ya está. ¿Qué ocurre? Que realmente si haces la prueba no es muy aleatorio. Generalmente oscila entre números muy cercanos. Puede saltar el valor en 20, en 30, pero no salta demasiado. Entonces, claro, no es muy aleatorio. Si sale el número 300, si es más probable que salga el 301 o entre el 300 y el 320 que el 3, pues la aleatoriedad es aleatorio, pero es una aleatoriedad predecible, ¿vale? Sé que suena raro, pero luego veremos más de esto. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Realmente lo que nos interesa para producir números aleatorios es el ruido. Y el ruido suele tener una característica, en este caso, en este tipo de ruidos, que es que contra más grande sea la variación, más improbable es que ocurra. Entonces es más probable que si a ser el número 300 antes, salte al 301, al 2, al 310, que salte al 400. ¿Vale? Contra más te alejes del número anterior, más improbable es. Entonces vamos a coger el menor cambio posible en estos números, que es el bit de menor peso. Porque, vale, sabemos que es poco probable que salte al 3. Pero sabemos que es probable que salte al 301, al 302, al 303. Vale, pues el bit de menor peso cambia. Pues cojamos ese bit. Ok, entonces vamos a coger solamente ese bit, para eso usamos ese trozo de código. Y en este caso, en este ejemplo, vamos a generar bytes aleatorios. Un byte que vaya de 0 a 256. ¿Por qué bytes? Porque luego coges bytes, vas añadiendo bytes y haces el número que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras con bytes. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues tenemos un bucle for que se recorre 8 veces, una para generar cada uno de los elementos cada uno de los bits del byte, y por cada uno de ellos leemos un puerto analógico que pasamos como parámetro, y nada, lo desplazamos, ¿de acuerdo? Es decir, lo hacemos que ese byte único se desplace dentro del byte a la siguiente posición, y lo añadimos. ¿Cómo lo añadimos? Pues hacemos una suma y ya está. Aquí he añadido un delay, la verdad que es un delay pequeño, para que veáis una cosa. Realmente, cuanto más grande sea el delay, casi que mejor, porque si no pones ninguno, lo que ocurre es que es muy probable que se repita el mismo número todo el rato. Y si añades un delay, cuanto más grande, más probable es que varíe ese número. Pero bueno, para eso está el cable, que hasta no habíamos hablado de él. El cable ayuda a que no salga el mismo número todo el rato. Con un cable puesto encima del puerto, conectado al puerto, que no haya nada conectado a ese cable, el ruido aumenta. Y bueno, es menos probable que se repita ese número. Vamos a ver este caso y luego hablamos de lo que sería un generador de números aleatorio justo, que ese es otro tema. Vale, continuemos con un ejemplo. Vamos a ver cada uno de los dos casos que hemos hablado, que es usar directamente la entrada analógica, usar el método que hemos desarrollado con y sin cable conectado al puerto. Vale, vamos a empezar por el primero. Podéis ver en el vídeo que hay aquí el Arduino, ¿vale?
Subimos yo creo que desplace esto aquí mejor. Vale, vamos al vector serie, limpiamos. Vale. Ya veis lo que os decía, el problema de este método es que los números que producen no están muy lejos unos de otro, ¿vale? Entonces, bueno, no es un gran generador de números aleatorios. Sí que es cierto que si se va a usar una vez como semilla del generador de números pseudo aleatorios de Arduino, pues podría servir. Pero bueno, esto ya veis que el 3225, por ejemplo, aquí no para de salir. No es muy buena opción. Veamos el método del que hemos hablado, que es el de coger aquí, perdonad. Es el de coger la entrada, coger 8 bits, leyendo 8 veces la entrada y tomando solamente el bit de menor peso, lo desplazamos, lo sumamos y bueno, generamos un byte con eso. Venga, vamos a cargarlo. Vale, borro. Vale. A ver qué nos va saliendo. Bueno, esto ya ha mejorado bastante. Aún así, si esperamos mucho tiempo, veremos que hay números que tienden a salir más que otros, a repetirse. Se puede ver a simple vista. Hay puntos en los que, bueno, empieza a caer en repeticiones de números y bueno, pues está funcionando bastante bien, solo con tal de dejarme mal. Bueno, la cuestión es que para mejorar esos casos podemos usar, que se vea, un cablecito. Vamos a desconectarlo de alimentación. Se ha apagado el LED. Vamos a ponerlo en la entrada analógica 0. Aquí lo retorcemos un poquito. Lo vamos a conectar. No hace falta que cambiemos el programa porque el programa es el mismo. Solamente hemos puesto el cable este funcionando como una antena para percibir ruido. Y bueno, como antes no habéis visto ningún problema, pues ahora tampoco se ve en especial pues ningún problema, sinceramente. Pero bueno, se puede ver que esto funciona, que genera números más o menos aleatorios, no son predecibles, hay diferencia entre ellos. Vale. Entonces, veamos qué problemas puede tener este método y hablemos de los generadores de números aleatorios justos. Ahora vamos a hablar de generadores de números aleatorios justos, ¿vale? ¿Qué es un generador de números aleatorios justo? Pues es un generador que es equiprobable, que todos sus posibles resultados, en este caso que estamos 0 y 1, son equiprobables, tienen la misma probabilidad, en este caso un 50% cada uno de ellos. Porque que un generador tengamos un generador de números aleatorios no quiere decir que todas las probabilidades sean exactamente las mismas. Os voy a poner un ejemplo. Suponer que tenemos un dado, ¿vale? Un dado tiene 6 caras y decimos que si sale el 1 o el 2, el bit que se genera es un 0. Y si sale el 2, 3, 4, 5, 6, es un 1. ¿Qué ocurre? Que es aleatorio, no sabemos qué número va a salir. No sabemos si va a salir un 0 o un 1, pero es mucho más probable que salga un 1. ¿Eso qué significa? Que si cogemos esos bits y los usamos para componer un byte, los bytes que tengan muchos unos son más probables que los bytes que tengan muchos ceros. Entonces al final nos afecta el resultado, porque no todos los resultados son igual de probables. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, pues nosotros tenemos un generador de números aleatorios que genera bytes. Es nuestro caso. Usamos el byte inferior de la lectura de la entrada analógica como valor aleatorio. Pero no tenemos una manera de saber si son el 50%, podemos hacer pruebas y más pruebas. Bueno, pues hay un método, creo que lo inventó Newton, ahora mismo no lo recuerdo bien, que permite a partir de un generador de números injusto, o que sea justo, o que no lo sepamos, nos da igual. Esto lo aplicamos para estar seguros de que es justo. Y de hecho en el ejemplo que está en el blog, que os dejaré el enlace en la descripción, podéis ver que son un generador de números aleatorios terriblemente injusto, porque el 1 tiene un 90% de probabilidad de salir y el 0 un 10%, ¿vale? Entonces, este sistema lo que hace es, en vez de coger un bit, coge 2 bits aleatorios. Y las reglas son muy sencillas. Si ambos bits son iguales, 0, 0, 1, 1, se descartan. Si ambos bits son distintos, a uno de los resultados, que es 0, 1, se le asigna un valor, en este caso el 0,
y a otro se le asigna, al 1, 0 se le asigna el otro, el 1. Aquí podéis ver los cálculos de la probabilidad de cada caso para que comprobéis que, bueno, que al final se cogen dos casos cuya probabilidad es la misma, con lo cual, bueno, saldrá un 50% de las veces el resultado será este y otro 50% de las veces el resultado será este. En realidad lo que pasará es que un 90%, en este caso un 82% de las veces, la suma de estos dos, el resultado se descarta de ese, pedirá otro bit. Pero eso para nosotros es transparente, al final la función devolverá un valor. Pues cumplirá con esto. Entonces, ahora todos los bytes son igual de probables. Vale, el código es este, ¿vale? El código es muy sencillito. El código lo que hace es espera un tiempo, que esto lo hago para evitar que la lectura sea exactamente la misma. Se lee el puerto analógico, se coge el bit de menor peso, lo mismo, se ve el puerto analógico, se coge el bit de menor peso y se comparan. ¿Que son iguales? Continúe, que quiere decir que volvemos aquí del bucle y no ha pasado nada. ¿Que no son iguales? Pues entonces lo que se hace es, se desplaza el número de bits que le corresponda para posicionarlo en esa posición del byte y se añade al byte. Para no andar con más if de si es 00, es 0 y si es 10, como ambos son distintos, cojo el bit 1, que siempre que será pues o 0 o 1, y ya está. Ese es el truco que hago aquí para ahorrarme un if 0 y 1 es 0 y si 1 y 0 es 1. Cojo el bit 1 y ya está. Vale. Pues... Ah, sí, y no último, claro, como no sabemos cuántas veces se va a ejecutar el bucle, porque hay veces que será continuo y tendremos que volver, en lugar de, aunque sea un bucle for, la suma del contador se realiza aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si hacemos un continuo en este punto, el contador no se incrementa. Simplemente eso. Vale, pues esto devuelve cuando consigue tener el byte, lo devuelve y ya está. Ahora veremos un ejemplo práctico del mismo. Vale, aquí tenemos el código, podéis ver que esa es la función que hemos implementado. Todo esto lo dejaré en un enlace en la descripción, ¿vale? Bueno, entonces aquí podéis ver que simplemente se hace un serial, que donde se llama esta función. Y que seguimos siendo conectado nuestro cablecito al Arduino. Vale, lo voy a cargar. Supuesto que si no lo veo. Aquí. Limpio la salida y lo dejamos. Y bueno, pues podéis ver que genera números aleatorios, que no sé, que prueba superada. Y que es un montaje muy sencillito, que sirve para empezar a entender cómo funcionan y cómo usar los generadores de números aleatorios por hardware. Tiene otros problemas, pues por ejemplo que genera muy poquitos bits por segundo, entonces para según qué aplicaciones no sirve un generador de números aleatorio tan lento. Pero bueno, para hacer pruebas, entender cómo funciona y eso está muy bien. Y en otros vídeos veremos cómo comprobar si estos números son aleatorios y cómo de bueno es un generador de números aleatorios. Pero ya eso es mucha historia, lo dejamos para otro vídeo. Eso ha sido todo en este vídeo. Links en la descripción, más información en mi blog. Si te ha gustado sígueme, bueno, todo eso que ya sabéis y nada, un saludo.